Siento que tocas mi puerta y vienes por mí, Señor. Oh, quiero ver tus ojos brillando como él. Oh, aleluya, qué bellos ojos, Señor. Oh, mi corazón gime por ti, por ti, por ti, Señor. Aquí te espero fiel. ¿Cuánto le están esperando, hermano? Amén. Oh, no faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte. Me han hablado tanto de ti. Quiero verte, Señor. Oh, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. No faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte, quiero conocerte. Me han hablado tanto de ti. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Oremos al Señor. Nuestro bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta nueva oportunidad de poder estar aquí, Señor, en tu presencia, rindiendo adoración a ti, cánticos, alabanzas. Bendito Señor, tú te mereces, bendito Padre, toda gloria y toda honra de tus hijos, Señor. Es lo que podemos hacer, Señor, para eso nos creaste, para alabanza de tu gloria, Señor. Por eso en parte estamos cumpliendo el propósito por el cual nos creaste, Señor, y te damos gracias en esta tarde, Señor. Te rogamos, te pedimos que bendigas lo más importante, Señor, que es tu palabra. Abre las mentes y los corazones de tus hijos, Señor, para que puedan recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Te rogamos, te pedimos estos favores y nos ponemos en tus santas y benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. En esta tarde vamos a abrir la palabra del Señor. Una vez más vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 13. San Mateo capítulo 13, vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 10. Dice así la palabra del Señor, San Mateo capítulo 13, el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron.
Que Dios bendiga su palabra, tomen asiento. Gracias al Señor en esta tarde. Bueno, vamos a ver si continuamos un poquito más el tema que venimos hablando ya por algún tiempo. El título del tema que venimos hablando es Leyendo entre líneas. Ese es el título del tema que venimos hablando ya por algún tiempo. Y vamos a estar continuando en esta tarde un poquito más, ya que hay mucho realmente que hablar respecto a este tema. Pero vamos a ver una porción más en esta tarde, esperando pues que el Señor nos bendiga. El día de ayer hablaba con un hombre, estaba tratando de hablarle un poquito de la palabra del Señor, y él dijo: yo también sí conozco, sí sé. Asistí un tiempo a la iglesia pentecostal, mi esposa asiste a la iglesia, qué bueno. Conversando un poco con él, le dije que no es cuestión de haber leído la Biblia con el entendimiento natural. Usted necesita conocer la verdad, le dije. Hay una sola verdad y está en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero para conocer esa verdad, no se la conoce estudiando y entendiendo con esta mente natural. Así no se conoce la verdad. Se conoce por medio de la revelación del Espíritu Santo. Así se conoce la verdad. No es con esta mente natural o con esta inteligencia humana que voy a conocer la verdad. No, sino que Dios mismo tiene que revelar su verdad. Esa es la única forma, esa es la única vía de conocer la verdad. Como la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para conocer esa verdad es que Dios mismo tiene que revelar la verdad. Entonces, mire, hablando de este tema, leyendo entre líneas, 3 temas hemos hablado. En esta tarde vamos a estar continuando un poquito más. La razón por la que el profeta nos dice que es necesario obtener la revelación de lo que está entre líneas es porque a veces las líneas o las letras pueden no estar diciendo lo que aparentemente dicen. Ahora, esto es muy tremendo. Por eso, cuando uno entiende estas verdades, porque son verdades que están un poco escondidas, están implícitas, uno tiene que tener el conocimiento primero de ciertas cosas. Porque si uno no tiene el conocimiento de ciertas cosas, va a ir por el lado equivocado. Pero cuando entendemos estas cosas de que hay un mensaje que está entre líneas, no siempre se entiende el mensaje al leer las líneas. No sé si me hago entender. O al leer las letras en palabras más sencillas. Ahora, esto es muy tremendo. Las mismas letras que usted lee en la Biblia le pueden confundir. Porque el mensaje está entre líneas. No en sí en las líneas, sino entre líneas. Por eso es que es necesario saber leer entre líneas. Porque ahí está el mensaje. Y ahí está la verdad. La verdad está entre líneas, no en las líneas. Espero que usted logre captar lo que trato de decir. Hasta el mismo profeta de Dios dijo: no entiendan por lo que digo, sino por lo que trato de decir. Por lo tanto, no siempre leer las líneas puede proporcionarnos una información correcta y precisa. Pero como la mentalidad humana piensa que mientras tenga yo la Biblia más exacta, voy a tener el entendimiento más exacto. Mientras tenga la versión de Biblia más correcta en su traducción original, voy a estar más correcto. Al tener esa idea, entonces, claro, vamos a cambiar de Biblia
porque en la versión 60 dice ciertas cosas, pero cuando vamos a la traducción original no dice así. Entonces necesitamos otra versión de Biblia más exacta. Bueno, así hay ideas. Y mientras tengamos la Biblia más exacta, entonces vamos a estar más correctos o más en la verdad. Pero eso solamente tiene parte de verdad, mas no todo es la verdad en eso. Para conocer la verdad no necesita usted una nueva traducción, no necesita una nueva versión de Biblia, necesita la revelación del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Ahora, mire, porque hay que leer entre líneas, no importa así esté traducida lo más exacto posible, aún así, se tiene que leer entre líneas el mensaje, aún así. Entonces, muy tremendo, ¿ah? ¿Por qué es que el Señor ha hecho esto? ¿Por qué simplemente no el autor de la palabra? ¿Por qué simplemente no tomó a estos hombres para escribir su Biblia, su libro, de una manera bien clarita, bien explícita, para que todos entendamos? ¿Por qué no haría el Señor eso? Pero no lo hizo así. Porque si no, todos entendieran, todos comprendieran. La palabra del Señor está escrita así exactamente como está, porque el Señor no quiso, no quiere, aunque parezca raro, que todos entiendan. Aunque parezca raro. Pero ¿y por qué es eso? Porque el Señor antes de la fundación del mundo los conoció, nos conoció. Y debido a ese previo conocimiento, predestinó. Y a esos que no son predestinados, no son elegidos, de eso se esconde. Se esconde. El mensaje que está entre líneas solo va a revelar a los elegidos, a los escogidos, no a los otros. Por eso en la lectura que acabamos de leer, por eso dice: porque a vosotros, los escogidos, es dado a conocer los misterios del reino, mas a los otros no. Así dice la Biblia. Entonces, esto es cuestión de predestinación. Dios mismo lo hizo así. La Biblia está escrita así, de esa manera, para que no todos entiendan, sino los elegidos únicamente. Si uno no sabe lo que hay entre líneas, las líneas por sí solas pueden incluso engañarlo y confundirlo. Por eso tenemos una confusión a nivel mundial en cuanto a religión. ¿Por qué es eso? Porque solamente lee las letras o las líneas. Y el mensaje que está entre líneas no les ha sido revelado. Por eso, San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tan solo con ese verso tenemos una confusión a nivel mundial. Porque hay que leer entre líneas ese verso. Si no se entiende el mensaje que está entre líneas en ese verso, tendremos una confusión. Y así mismo es. Tenemos una confusión a nivel mundial. Porque solamente se está leyendo las letras, las líneas que están por fuera, pero no la revelación interna que está entre líneas. No es que está en error las líneas. El error está en la interpretación de los hombres. Ahí está el error. Cada uno poniendo su propia interpretación. Ahí está el error. Pero si Dios revela lo que está entre líneas de ese verso, cambia las cosas. Así sucede con Mateo 28:19.
El bautismo en agua, muchos lo tomaron así exactamente como dice ahí, las líneas. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tomaron como dicen las líneas y así lo aplican. Pero cuando vamos a Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aparentemente tenemos una contradicción. Y algunos dicen: yo me quedo con lo que Jesús dice o con lo que Jesús dijo, y otros dicen: yo me quedo con lo que Pedro dijo. Hay que entender ese verso entre líneas. Y Pedro, por revelación, supo que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesucristo. Así de sencillo. Por eso es que en Hechos 2:38 y en Hechos 19 y toda la iglesia primitiva bautizaron en el nombre de Jesucristo. Porque esa es la revelación que está entre líneas en Mateo 28. Espero me haga entender. Así, muchas cosas, como dice la Biblia, como dijo Jesús, habló por parábolas. Muchas cosas, no todas, muchas cosas. Y asimismo está en el mensaje y en la Biblia en su totalidad, muchas cosas hay que leerlas y entenderlas entre líneas. Ahora, el mensaje Jehová Jireh, año 56, mire lo que dice. Ahora ustedes van a tener que leer entre líneas, sí o sí. El profeta nos dice que vamos a tener que leer la palabra del Señor entre líneas. Si alguna vez queremos estar en la verdad, tendremos que leer entre líneas la palabra del Señor. Si no, vamos a estar engañados o nos van a engañar. Ahora dice, ustedes saben, la Biblia está escrita, escuche, el mensaje no es del todo correcto en la letra, vea. El mensaje no es del todo correcto en la letra, en las líneas, pero está entre líneas. Ahora, si el profeta es lo que está enseñando esto, hermano, ese es el problema con los mismos predicadores o ministros. No tienen el conocimiento que la verdad está entre líneas, no está en las líneas. Si lo tomamos así como está en las líneas, vamos a aplicarlo mal. Ese es el problema con lo de Mateo 28 y muchas escrituras más, porque tomaron solamente lo que está en las líneas, sin entender lo que está entre líneas. Entonces está diciendo acá, el mensaje no es del todo correcto en la letra. Porque los traductores a veces lo ponen mal. Y hay ciertos versos que no están bien traducidos. Entonces está diciendo, el mensaje no es del todo correcto en la letra, pero está entre líneas. ¿Sabían ustedes eso? No, no sabíamos. Ustedes saben, cualquier carta de amor está escrita de la misma manera. Mi esposa me escribe una carta cuando estoy en el extranjero y ella diría, querido Bill, estoy aquí sentada esta noche pensando en ti. Y ella comienza a contarme de diferentes cosas. Ahora ella escribe eso en la página, pero yo puedo leer justo entre líneas. Yo sé lo que ella está pensando, porque yo la amo, ella me ama. Y yo sé, y la Biblia dice, he ocultado estas cosas a los ojos de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños que aprenderán. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Es que es por predestinación. El Señor se esconde aquí. En su misma palabra, en su misma Biblia se esconde el Señor. Es impresionante. Es impresionante eso.
leer la misma Biblia, leer los mismos mensajes. Y el Señor se esconde de unos y se revela a otros. Así hace Él. Por lo tanto, no hay necesidad de tratar de obtener una beca para conocer a Dios. Así piensan, ¿no? Mientras más inteligente, más preparado, más estudiado, en las mejores escuelas, voy a tener mejor capacidad de entender la Biblia, la palabra del Señor. Pero no es así. Es al revés. Ustedes tienen que enamorarse para conocer a Dios, enamorarse del Señor, amarlo a Él. Entonces Él abre su corazón y nos revela. Eso es correcto, su beca está bien, eso le ayuda mucho. Y no estoy tratando de decir nada en contra de la erudición para apoyar mi ignorancia, pero estoy tratando de decir esto, amigo, que no importa cuán erudito sea, usted debe conocerlo a Él para tener vida. Porque una cosa es conocerlo a Él y otra cosa conocer acerca de Él. Ahora, eso está escrito entre las líneas muchas veces. Cuando pongamos nuestra gran carpa aquí tendremos mucho tiempo y vamos a ir entre las líneas. Del mensaje del juicio, año 64, dice ahora, Dios esconde su mensaje entre líneas. Es sorprendente, hermano, yo realmente me admiro. Porque es que no logran comprender realmente lo que para uno es claro y hasta sencillo. Y no logran comprender. Comprenden de otra manera, de otra forma. Es porque Dios esconde su mensaje entre líneas. ¿Ve? Eso dice. El seminario nunca lo descubrirá. Es correcto. No, es una historia de amor. Es que no es por la vía de la teología, sino por la vía del enamoramiento, del amor, para que Él revele. Hay un entendimiento entre líneas. Hay un entendimiento correcto entre líneas. Si solamente lees las líneas, no vas a entender correctamente el mensaje. Porque hay un entendimiento correcto entre líneas. Del mensaje, el pacto incondicional que Dios hizo con su pueblo, año 54. Usted sabe, ¿creen que la Biblia está escrita para que ustedes puedan leer entre líneas, como he dicho? Uno lee entre líneas, las líneas están bien, dice, pero hay un entre líneas. No, yo estoy seguro que usted no encontró estos extractos, ¿no? Esto es nuevo. Por eso lo necesario de que Dios envíe dones, porque Dios usa, por algo les dio dones, para obrar a través de ellos. Si no, ¿para qué? ¿Para que estén sentados en la banca? No, Dios dio dones a los hombres con un propósito. Y es muy claro en la Biblia. Y no es para que se sienten en la banca solamente a escuchar. No. Hay un propósito. Las líneas están bien, pero hay un entre líneas. Mensaje de Israel en el Mar Rojo, año 53. Ustedes saben, si ustedes leen la palabra exactamente como está aquí, está bien. Escuche, pero ustedes ciertamente fallan en ver su significado. El significado de lo que Dios tiene que revelar. Porque el significado es lo que está entre líneas. Pero ustedes ciertamente fallan en ver su significado. La palabra está escrita entre líneas. ¿Cuántos mensajes, hermanos, que el profeta de Dios habla de esto? ¿En cuántos mensajes? Cientos de mensajes. Así ha sido. Que la revelación correcta ha estado entre líneas. Que la verdad ha estado entre líneas. Así ha sido.
Jesús dijo: yo la he escondido de los ojos de los sabios y los prudentes, y la he revelado a los niños que quieran aprender. Estos seminarios teológicos son exactamente como aquellos sacerdotes de aquel tiempo. Y el sumo sacerdote, todos ellos que leían la palabra, pero fallaron en ver que Jesús era el Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Hoy es igual. Hoy es igual. Fallan en ver el cumplimiento de la palabra para esta hora, para este tiempo. El Señor ha cumplido su palabra, pero como solamente leen las líneas, no pueden entender que Dios ya cumplió tantas profecías que están escritas para el tiempo del fin. Ya cumplió. Y así como fallaron en los tiempos de Jesús, fallan hoy de igual manera. Solo los elegidos por predestinación verán. Bienaventurados, dijo el Señor. Como hemos visto, el profeta dijo que leer entre líneas es un proceso en el cual Dios mismo nos revela su palabra debido a la intimidad que tenemos con Él. Ah, qué tremendo, ¿no? Es como los novios. ¿Cómo le va a conocer usted a él o a ella si ni siquiera se ven? No, tienen que estar como... Y en la parte espiritual es lo mismo. Aquí el profeta habla de intimidad. Así se le conoce. Por eso hay que estar a solas con Dios también. ¿Cómo se está a solas con Dios? Pues en oración. Con la Biblia en la mano. Así se está sola con Dios. Ahí está usted en intimidad con Dios. Y ahí es cuando el Señor le abre su corazón y le revela. Le muestra cosas. Te enseñaré, dice la Biblia, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Están los novios a solas conversando. Bueno, ahí se van conociendo. Abren su corazón el uno al otro. Así es con Dios. Y uno también le expresa a Dios lo que uno siente decirlo a Él. De igual manera Él nos dice que nos ama, que nos eligió. Y tantas de esas cosas maravillosas, como cuando el esposo o el novio le expresa cosas bonitas a la novia, y a ella posiblemente le hace zing, ¿no? Imagínense nosotros también cómo nos sentimos cuando leemos en esa carta de amor lo que el Señor expresa acerca de nosotros. Qué lindo. Lágrimas corren por acá. Esta intimidad se logra mediante una vida de oración y el nuevo nacimiento. Mensaje de Jehová Jireh, año 59. Ahora, como expresé hace algunos momentos con respecto a leer entre líneas, pero si usted está leyendo entre líneas y trata de hacer que diga algo, que entre líneas dice algo diferente de lo que dicen las líneas, entonces está errado. La revelación no le va a permitir contradecir a las líneas. No, más bien tiene que ser uno. Así como Mateo 28 y Hechos 2:38, tiene que encajar perfectamente. No puede contradecirse a las líneas. Eso dice, porque tiene que estar de acuerdo por todos lados. La Biblia es como, disculpe la expresión, como un gran rompecabezas. Y si usted trata de juntarla todos solo de la manera en que usted la está viendo, usted tiene que tener algo acá a lo cual debe mirar. Si usted no lo tiene, usted arruinará su escena. Tendrá una vaca comiendo zacate arriba de un árbol, así que no estará correcto. Son simplemente piezas del gran rompecabezas, los versos de la Biblia. Mateo 28 es una pieza del gran rompecabezas de Dios, de su palabra. Y Hechos 2:38 es la otra pieza que tienen que estar unidas, tienen que juntarse. Entonces usted está viendo el cuadro. Pero si usted solamente toma una pieza, un solo verso,
y por ahí corre diciendo esto es así y así, te he equivocado. Tiene que ver el otro verso y el otro verso y va juntando las piezas, entonces tiene el cuadro. Amén, hermano. Entonces, no se puede contradecir, sino que más bien están unidas las escrituras. Es el entendimiento el que tiene que estar correcto para que escritura esté conectada con escritura. Si no tiene el entendimiento correcto, va a contradecir. Eso es lo que sucede con Mateo 28 y Hechos 2. Al no entender correctamente Mateo 28, contradice a Hechos 2. Pero al tener el entendimiento correcto de Mateo 28, entonces Hechos 2 está unido. Y no hay contradicción. Está exactamente bien. Las líneas a menudo no nos dan una imagen completa de todo, pero lo que hay entre líneas ayuda a armar el rompecabezas bíblico. Porque Dios es perfecto en su palabra. Y el brazo tiene que ir, el dedo tiene que ir en su lugar correcto, la uña tiene que ir en su lugar correcto, el ojo tiene que ir en su lugar correcto. Porque Dios es perfecto, un cuerpo perfecto, su palabra perfecta. Entonces tiene que estar bien armado el cuadro. Del mensaje del bautismo en agua, año 61, dice, pues de esa manera está escrita la Biblia, entre líneas. Ustedes conocen muchos de mis sermones, cómo Dios restauró a Abraham y Sara a ser jóvenes de nuevo. Ahora, explícitamente, no dice así la Biblia, de que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos para traer el hijo prometido, Isaac. No dice la Biblia que fueron rejuvenecidos. Pero cuando uno lee entre líneas, uno entiende de que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos, volvieron a ser jóvenes para traer al hijo prometido Isaac. Qué cosa más maravillosa, hermano, entender entre líneas cosas grandes y ocultas que el Señor tiene en su palabra, en sus tesoros. Usted tiene que leer entre líneas para poder ver lo que la Escritura dice. Usted tiene que saber. Eso está desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21. Tiene que leer entre líneas para entender que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos para traer el hijo prometido, Isaac, y hacer un tipo, una figura de la transformación general de estos cuerpos al final del tiempo para subir en el rapto. Ellos estaban haciendo una figura, un tipo. Pero eso nunca se saldrá de las líneas, ¿ven? Entre líneas solo traerá las líneas más cercas, las unas a las otras, y hará un gran cuadro. Qué bonito, ¿no? Las líneas y las entre líneas no se contradicen, se juntan. Como las piezas del rompecabezas se juntan para formar un gran cuadro. Y ese cuadro es Jesucristo. ¿Por qué muchos no entendieron la enseñanza, hablando ya del mensaje acerca de la simiente de la serpiente que el profeta de Dios predicó, enseñó? Porque muchos no entendieron y no entienden. Aún, es más, lo niegan, lo rechazan. Porque todo lo que el profeta habló está entre líneas respecto a ese tema, la simiente de la serpiente, está entre líneas. Y muchos lo niegan y lo rechazan porque no saben leer entre líneas y el Señor no lo revela. Por eso rechazan. La Biblia es como un rompecabezas donde hay muchas piezas para armar y es solo por el Espíritu Santo que cada escritura puede armarse armoniosamente sin crear contradicciones doctrinales.
Tiene que armonizar escritura con escritura. No se puede contradecir. Es perfecta. Mensaje, háblale a la roca, año 53. Dice, pero cuando ella me escribe, está hablando de su esposa, me escribe una carta, quizás ella se detiene un poco, se abstiene, y ella dirá una cierta cosa. Por supuesto, que la esposa al escribir una carta al esposo, posiblemente no va a poner todo lo que piensa o siente decirle. Estará muy cortado, ¿no es cierto, hermanos? Es un ejemplo bien perfecto. Porque la Biblia, la palabra del Señor, también es una carta de amor para nosotros, su iglesia, su novia. Y no todo está escrito. No cabrían libros, se dijo en la Biblia, para escribir todo. Pero ya entendemos en pocas palabras, como dice el dicho también, ¿no? Al entendido con pocas palabras. Así es la palabra del Señor. Con pocas palabras ya entendemos lo que el Señor trata de decirnos. Está diciendo así. Yo estoy leyendo esa carta, pero leo entre líneas también. Sé de qué está hablando. Yo puedo leer entre líneas. Ahora hay mucho de eso en esta gran historia de amor de la Biblia. Mucho de eso. No todo, pero mucho. Lea entre líneas. Ahí está la estructura de trabajo. La Biblia es la estructura, pero el Espíritu Santo está construyendo el edificio ahora. Ciertamente, tiene que enmarcarse y verse así y así y así, pero el Espíritu Santo lo está armando. Ya está escrito el plano de Dios para la construcción y el Espíritu Santo mismo es el que se encarga de construir el edificio. Si esto no es cuestión de hombres, es el Espíritu Santo mismo que está construyendo su edificio, su iglesia. Y es a base de la revelación. Así dijo, sobre esta roca edificaré o construiré mi iglesia. Si el Señor no dejó en las manos de los hombres que ellos edifiquen la iglesia a su manera. Bueno, y eso es lo que vienen haciendo. El Señor nunca dijo eso. Sobre la revelación de su palabra es que su iglesia sería edificada. Hemos visto que Jesús, cuando predicaba en parábolas para confundir a su audiencia, explicaba que esto se hacía porque las Escrituras decían que Dios quería que se hiciera de esa manera. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo es que Jesús dice? Le preguntaron los discípulos, pero ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿O les hablas por parábolas? Porque mi Padre quiere que asimismo hable. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué Jesús haría esto si quería que todos se salvaran? Como dicen algunos, ¿sí? Como los testigos de Jehová, ¿no? Ellos hablan de un Dios de amor. Conversaba no hace mucho con un hermano testigo de Jehová. Se acercó una mujer a quererme enseñar, tuve que ponerla en su lugar. Le dije, la Biblia dice que las mujeres no enseñen a los hombres, hermanita. Con el hermano sí puedo conversar, con usted no. Así. Así es que con este hermano sí conversamos algunas cosas. Y ellos pues tienen esa doctrina de que Dios es un Dios de amor. Ellos no creen en el infierno como un lugar de castigo para el pecador. Cosas como esas. Porque como un Dios de amor va a enviar a sus hijos al infierno, dice. Pero es que Dios no envía a sus hijos al infierno. Nunca. A ellos les predestinó para su reino. Pero como a hijos del diablo también, eso sí, van a ir al infierno. Pero ellos, como no tienen esta revelación, este entendimiento de las dos simientes, de que hay hijos de Dios e hijos del diablo,
Por eso dicen eso. Así es que cuidado, ¿eh? Por eso Jesús usa esta escritura para decir a sus discípulos: predico a propósito sin decir las cosas directamente, porque es necesario que se haga así. ¡Qué tremendo! El mensaje está así también. Es para confundirlos mismo. Es para que no entiendan mismo. Y otros sí. Otros sí entiendan. Así dijo Jesús. Predico a propósito sin decir las cosas directamente, porque es necesario que se haga así. Precisamente para que algunos se endurezcan, no entiendan, no se conviertan y no se salven. El profeta de Dios hizo exactamente lo que Jesús hizo. Por eso es que el mensaje está así. Y así como de la Biblia tenemos tantas iglesias denominacionales con diferentes creencias, dentro del mensaje, mire usted cómo es lo mismo. ¿No es cierto? Unos por una línea, otros por otra línea, unos creen de una manera, otros creen de otra manera. Dentro del mensaje está así. ¿Por qué? Porque unos sí han podido leer por capacidad del Espíritu Santo entre líneas y otros no. Y al no leer la palabra del Señor o el mensaje de la hora entre líneas, contradicen las líneas. Y es entre escritura con escritura o entre párrafo con párrafo lo hacen contradecir. Mensaje develando a Dios. Dice: ahora mi tema en esta mañana confío que Dios lo revelará. Y cada vez, si ustedes, los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerles entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. Vea lo que está diciendo el profeta. O sea que muchas cosas el profeta de Dios no lo dijo abiertamente. Muy tremendo, ¿eh? Por eso se requiere la revelación. Si no hay eso, no hay escritura, ni siquiera clara o explícita para ciertas cosas. Pero cuando Dios revela, por ahí, aunque sea en una palabra, ya se entiende. Ya se entiende lo demás. Porque no es necesario que esté escrito todo explícitamente y claramente, no. Qué tremendo, qué tremendo. Si tan solo los predicadores entendieran estas verdades, no estuvieran discutiendo. A veces quieren, pero por ahí que esté clarito, bien clarito. Y aunque a veces sí está bien clarito, aún así no aceptan. Peor lo que está entre líneas. Está diciendo acá: y cada vez, dice el profeta, si ustedes, los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerles entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Ven? El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan. Y algunos dice que recapaciten, pero se hace con un propósito. Tiene que ser de esa manera. Muy tremendo. Yo también espero que capten el tema del mensaje de la presencia de Dios no reconocida. Ya mismo terminamos. Año 64. Ahora estoy seguro. Claro, la novia sí, la novia va a entender. Ahora estoy seguro de que ustedes leyeron entre líneas las cosas que no hablé, dice.
Ustedes entienden lo que quise decir. Dijo también en otro mensaje, lo que queda por decir o no he dicho, el Espíritu Santo lo revelará lo demás. Mire eso, hasta eso dijo. Mensaje Fe es la sustancia, año 47. Entonces, ¿qué era? Dios estaba testificando que ese era su Hijo unigénito. ¿Es correcto eso? Dios testificó de eso. Él dijo, este es mi Hijo. Él dijo, si ustedes no me creen a mí, crean por la razón de las obras. ¿Es correcto eso? Él dijo, el hombre testifica de sí mismo. Ustedes saben cómo dicen las Escrituras, pero si Él testifica y lo que Él dice no es verdad, entonces no me creáis. Pero si yo testifico y lo que digo es verdad, mi Padre testificará de ello. Y si yo les hablo a ustedes acerca de un don de sanidad divina y Dios no testifica de ello, déjenlo quieto, está errado. Pero si Dios testifica de ello, crean que es el don de Dios para ustedes. Eso es correcto. ¿Ven lo que quiero decir? Amigos, siento mucho tener que mostrar esto de esta manera, pero confío que ustedes estén captando entre líneas. Ahora noten, vean, es el don de Dios. Después que Jesús, cuando Él se fue, Él fue levantado. Mucha gente vino a Jesús que nunca fue sanada. Él oró por muchos que nunca tuvieron resultados, porque ellos no creían. El Señor Jesús no sanó a todos los enfermos, ¿no? Ellos dijeron, pues Él se hace a sí mismo Dios. Él perdona pecados en la tierra. Eso es blasfemia. ¿No ven ustedes? Ellos lo dijeron acerca de Elías. Ellos dijeron la misma cosa acerca de Moisés. Pues ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto que ser traídos aquí para morir de hambre en el desierto. ¿Ven? El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero que sí, amigos. Dios bendiga sus corazones. Yo deseo que ustedes lo vean, amigos. ¿No? Ahora todos los que andan a traer los folletos piensan que están en lo correcto, pero solamente es tinta y papel, solamente es lo externo, solamente son las líneas, hasta ahí. La mente natural solamente avanza a leer las líneas, no va más de ahí. El Espíritu Santo va más adentro, a lo profundo de Dios, como dice la Biblia, y saca a la luz lo que no está explícito. Termino con este mensaje, una insignia, año 53. Luego ahí viene José. Él dijo, ahora esperen, ¿pusieron sus huesos en un ataúd? Tuve mi mano en un viejo ataúd de plomo aquí, no hace mucho. Ellos suponían que tenían sus huesos ahí. Dijo, cuando salgan de aquí, entierren mis huesos allá. No me entierren aquí. Me pregunto por qué. No está escrito en la Biblia, pero ellos eran profetas. Ellos podían leer entre líneas. Ellos sabían que los primeros frutos de la resurrección no vendrían en Egipto, venían en Palestina. Y cuando Jesús vino a la tierra y ellos le hicieron lo que dijeron que harían, y cuando murió y se levantó al tercer día, Mateo 27 dijo, muchos de los cuerpos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y salieron de la tumba y entraron en la ciudad. Abraham, Isaac, Jacob, por lo tanto, hagan lo que deseen, pero entiérrenme en Cristo. Porque aquellos que están en Cristo, Dios los traerá consigo en su venida. Escondido del mundo, qué hermoso cuadro. Ahí está entre líneas. Lo que dice la Biblia y lo que ustedes ven entre líneas. Continúa con el resto de la palabra, pero solo llena la brecha
donde uno se pregunta por qué lo estaban haciendo. Tremendo, ¿no? Hay cosas en la Biblia hasta raras, hermano. Sí, hay cosas en la Biblia hasta raras. Imagínense a un profeta andando desnudo. Qué raro. Muy raro, ¿no? Que Dios le diga a un profeta que camine, ande desnudo. Hay que entender entre líneas, porque por algo el Señor le dijo que haga eso. Estaba haciendo una figura, estaba haciendo un tipo. Algo estaba sucediendo. Por eso es que el Señor le dijo que haga eso. Y así hay tantas cosas en la Biblia que hasta parecen raras. Por eso hay que leer entre líneas, porque hay un mensaje implícito ahí. Y Dios se encarga de revelar cuando uno lo ama al Señor. Cuando uno está enamorado de Él, Él se encarga de revelar lo que está entre líneas. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Póngase de pie. Demos gracias al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Bendito Padre, la hemos leído, Señor. Hemos estudiado este tema por algún tiempo, Señor. Te damos gracias. Y te rogamos, te pedimos, Señor, que estas cosas que han sido habladas se queden en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Porque esto nos ayudará, bendito Padre, a conocer la verdad. La verdad que dijo la Biblia que nos haría libres. Y libres de todo, Señor, de todo error, de todo mal, de toda injusticia, de toda cosa equivocada, de toda cosa errada. La verdad, al conocerla por revelación, nos hace libres. Bendito Señor, te damos gracias, pedimos tu bendición, Señor, en base a lo que hemos escuchado, Señor, por algún tiempo. Que esto, bendito Padre, se quede en nuestros corazones, que no se nos vaya a olvidar, porque es importante, Señor, en esta hora, en lo que estamos viviendo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.